Ruth y Carolina. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de Centenio. Y desde la ocupación psicoanalítica que presido de psicología, queremos agradecer la presencia de todos en esta presentación del libro interesantísimo, Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos mentales y sus clínicos. Dar la bienvenida a nuestros invitados, Ricardo Guinea y Luis Fermi, como siempre, por contar, por supuesto, con Manuel Esber, el editor, y pues está comentando Manuel que hay presentaciones, ¿no?, también de este libro de recuperación, ¿no?, nuevos paradigmas en salud. Tenemos estos dos textos, ¿no?, de alguna manera para hoy poder disfrutar de esta tarde de Ateneo. Y decir también y disculpar a Belén Rico, la presidenta ejecutiva, por un problema personal, no ha podido estar hoy acompañándonos. Como vemos, hoy tenemos la suerte de presentar estos dos textos, y yo quiero también agradecer especialmente a la Simática Editorial. ¿Por qué lo digo esto? Porque no solamente la publicación de estas dos obras, sino por todo el trabajo, Manuel, que haces, ¿no?, siempre, ¿no? Y sabemos que hoy es complicado de poder sacar adelante libros, ¿no?, poderlos traer aquí, poderlos tocar. Eso de verdad que es un placer, y todo el apoyo también de muchísimos de los trabajos que son sobre cuestiones de psicoanálisis. Que claro, hoy en el día de los es un variante y es un reto grande, y te lo agradecemos. El libro, los libros, ¿no?, que presentamos tienen un valor importante, porque acercan de manera concreta al trabajo cotidiano, ¿no?, que realizan durante años extraordinarios profesionales con personas que padecen formas graves de sufrimiento psíquico, que eso es una cuestión, yo no quiero poner esas, sino formas graves de sufrir, ¿no?, que es lo que por lo menos a mí me transmite. Y además vemos ahí, hemos visto casos clínicos, experiencias de intervención y cuestiones no muy vinculadas a la atención comunitaria, rehabilitación, redes de apoyo, y que abren posibilidades de recuperación, sostén y algo importante, reconstruir la vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que esta tarde, pues tarde de Ateneo nos convoca. Es un tiempo en que la salud mental ocupa un lugar central en la sociedad, y creemos fundamental mantener espacios de una reflexión clínica rigurosa, pero que también tenga humanismo y ética, y que los pacientes no queden reducidos nada más a diagnósticos, sino que sean reconocidos en la singularidad, su historia, la posibilidad del lazo con los otros. Y en estos dos textos, ¿no?, que presentamos, que aparecen hoy, creo que eso toma una vida especial. Y a mí personalmente me alegra que esta conversación tenga lugar aquí en el Ateneo de Madrid, una institución histórica de pensamiento, y que siempre está abierta a grandes cuestiones sociales en cada época. Quería recordar nada más brevemente la figura de Ángel Garma, que da nombre a nuestra ocupación, un pionero del psicoanálisis español, y en su tiempo, su pensamiento y empuje contribuyeron a abrir caminos para la comprensión del sufrimiento psíquico, y para construir espacios como este de transmisión, libertad. Dicho esto, quiero de verdad agradeceros, Ricardo y Luis, que hayáis venido a esta casa, que ya es vuestra casa. Por descontado lo es de Manuel, que pertenece a ella, y a todos los que estáis hoy con nosotros. Y esperando que esta tarde sea un espacio, como siempre, de diálogo, transmisión y luego de pensamiento compartido, pues paso la palabra a Manuel y bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a poner este. Muchísimas gracias, querido Alfonso, y gracias al Ateneo y gracias a la agrupación Ángel Garma por volver a acogernos para presentar los libros que publicamos en la editorial. Estamos presentando dos libros juntos,
Yo creo que por primera vez. Siempre hemos hecho las presentaciones de una sola obra, pero ahora está justificado que sean dos porque tienen una relación entre sí clarísima. El primer libro, Recuperación, explica qué ha pasado en el mundo occidental en relación con la enfermedad mental grave. Y el segundo libro, La rehabilitación psicosocial, ese es el término, igual que recuperación, de personas con trastorno mental grave, es una puesta en práctica de cómo está funcionando en este momento en Madrid, en la Comunidad de Madrid, cómo se está trabajando con estos casos graves. El tema a mí me parece apasionante porque, claro, sabemos que teníamos una sociedad en el siglo XIX hasta principios del XX donde había un concepto unitario de la salud, igual que había un concepto unitario, por ejemplo, del arte. Era un canon y había que ajustarse a él. En el campo del arte, las vanguardias rompieron ese canon y crearon una multiplicidad de enfoques, con lo cual lo que era ortodoxo se rompió, aparecieron las heterodoxias y las heterodoxias pasaron a ser formas de ortodoxia nueva, pero con una multiplicidad enorme. En la salud mental, a partir de mediados del siglo XX, también hay una revolución que rompe la manera unificada de trabajar la gravedad mental. Eso significa que se rompe la posibilidad, hay un paradigma nuevo que rompe la posibilidad del tratamiento anterior, de los manicomios, que realmente eran manicomios que se acercaban más a cárceles. Y entonces hay una revolución tremenda que altera completamente la manera de trabajar los casos de salud mental grave. Los sujetos que recibían pasivamente la condición de enfermos y eran hacinados y recluidos en instituciones toman el protagonismo. Para mí ese es el cambio que creo que es más interesante. Asumen la responsabilidad de cómo manejar su vida y eso significa que empieza a haber una serie de cambios en la sociedad. Los sanitarios que les atienden, empezando por los psiquiatras, enfermeros, etcétera, también cambian y en vez de ser los que detentan un poder, un saber que ejercen sobre los enfermos, se ponen al servicio de los enfermos para ayudarles a resolver su vida. Por lo tanto, el concepto de salud mental, que se mantenía como unificado, como monolítico, se rompe y ahora se trata, y en eso el psicoanálisis nos beneficiamos enormemente de ese cambio, se trata no de que la persona se ajuste a criterios externos que se supone que son la salud, sino que cada persona se ajusta a sí mismo y a los demás de una manera personal. Así que el criterio pasa a ser personal. En psicoanálisis esa es la verdadera ética del deseo, la verdadera ética de la autenticidad personal. Por lo tanto, en vez de ser la sociedad un rodillo que obliga a todo el mundo a funcionar y ajustarse a un estándar, la sociedad tiene que abrirse a una multiplicidad de soluciones y cada uno soluciona su vida personal como puede, incluidos las personas que están con un pie en la sociedad y un pie fuera, que son los que llamamos enfermos mentales graves. Tienen tantos síntomas que están a medias, sí o no, y algunos están incluso muy fuera. Pues incluso los que están muy fuera, que serían casos graves de los psicóticos, ahora tienen la posibilidad de encontrar su camino y una serie de instituciones que se ponen al servicio de ayudarles y respetando su individualidad. A mí me parece que eso es un fenómeno absolutamente apasionante y maravilloso, y qué menos que intentar recogerlo. Por eso hicimos una colección nueva, la colección de rehabilitación psicosocial, aprovechando que nuestro querido amigo Ricardo Guinea estaba en ese momento siendo el presidente de la Asociación Mundial
de rehabilitación psicosocial, la WARP, no sé cómo se llama, unas siglas de estas raras con Vs dobles porque está en inglés. Entonces, él como director de la colección ha gestionado la posibilidad de publicar recuperación. El libro dirigido por el doctor Antonio Maone y Bárbara D'Avanzo, y tienen un grupo de colaboradores, de coautores en Italia, libro que ya presentamos, lo presentamos aquí en el Retiro, y vino el propio doctor Maone, pero eso fue en el año 16, entonces es muy adecuado que 10 años más tarde volvamos a sacar este tema de protagonismo y le demos una vuelta y reactivemos el tema de la rehabilitación psicosocial. Yo no me voy a enrollar más, luego daré 4 ideas de cómo conseguir los libros y le voy a dar la palabra ahora mismo a Ricardo Guinea, que prologó el libro y que es el gestor de la colección. Después hablaremos, y tenemos la suerte de tener a Luis Pellegrín con nosotros, que viene de Murcia, que es el presidente de la asociación en Murcia que trata precisamente estos casos graves. Así que no me enrollo más y adelante, Ricardo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Alfonso, por la hospitalidad. Gracias, Manuel, por la cuidadosa edición. Tengo una lista de agradecimientos tan grande que si la hago no me va a quedar nada más que decir. Ustedes probablemente habrán venido, querrán escuchar alguna otra cosa. De todas maneras, tengo que agradecer a la Sociedad Española de Neuropsiquiatría que auspicia este acto, así como la Federación Española de Rehabilitación Psicosocial, cuyo presidente está aquí, viniendo de Murcia, ¿no? La Sociedad Madrileña de Rehabilitación también han auspiciado este acto, ¿no? Voy a decir 2 palabras añadiendo algo a lo que ha dicho Manuel sobre el libro de recuperación. Para mí, recuperación es un concepto muy importante y que yo creo que los profesionales de nuestra generación podemos sentirnos orgullosos de haberlo encontrado, elaborado y hasta cierto punto implementado. Cuando yo era un joven estudiante de medicina, cuando alguien recibía un diagnóstico de lo que sea esquizofrenia, generalmente había una especie de sensación de meneo de cabeza, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Daremos medicación, esto va a ir mal. Había una especie de pesimismo inscrito en la mente de los profesionales y ese pesimismo tarde o temprano terminaba afectando a la persona que padecía tal diagnóstico. Está aquí nuestro amigo Carlos Sabanero. Un día hablaremos de los diagnósticos. Seguramente estamos mucho más de acuerdo de lo que creemos. Pero bueno, yo me adhiero a lo que dice nuestro amigo Alfonso. A mí me parece mucho más interesante hablar de personas que tienen historias, que tienen dificultades a veces objetivas, a veces difíciles de ver. Bueno, pero vuelvo al tema de recuperación. A mí la primera vez que escuché hablar de recuperación, la palabra lo aprendí Marian Farkas, Farkas y Anthony eran unos profesionales que trabajaban en Boston, hicieron una cosa muy interesante. Cuando hubo cierta reforma psiquiátrica en Estados Unidos que consistió en reducir los presupuestos federales y abrir las puertas de los hospitales y que la gente se fuese a la calle, pasó una cosa muy interesante. Algunas de estas personas se organizaron entre sí, se ayudaron entre sí, hubo personas, activistas sociales, psicólogos, que también se apuntaron y crearon una serie de centros, luego se han llamado clubhouses, o han tenido otro tipo de nombres, donde de repente aparecían centros donde se resolvían algunos problemas, se apoyaba en los problemas reales y materiales como comer, tener dinero, tener un sitio donde dormir, curarse si uno tiene una enfermedad y cosas por alguna enfermedad física. Pasó otra cosa muy interesante. Resulta que esta forma de colaboración entre ellos empezaba a producir
un nuevo conocimiento, porque a diferencia de la perspectiva clásica de, oh Dios mío, esta persona tiene tal cosa, ya no vamos a hacer nada, aparecen la condescendencia, la compasión más o menos bien entendida. Sin embargo, aparecía que las personas afectadas por este tipo de situaciones, recibiendo las ayudas necesarias, que a veces no eran demasiado complicadas, resulta que podían desarrollar una vida personal, podían ser razonablemente felices, si se puede decir así, y podían tener una vida. Y esto resultó enormemente interesante, porque entonces, cuando nosotros empezamos, allá por los años 95, 2000, que empezaba a aparecer la posibilidad de implementar programas de rehabilitación psicosocial en Madrid, de la mano de cierto consenso político que había entonces, de la mano de la Ley General de Sanidad del 86, donde ya había 2 líneas donde se hablaba de la rehabilitación, solo 2 líneas, pero ya estaba ahí, ¿sabes? Y de repente, pues Abelardo Rodríguez en Madrid, un absoluto coloso, ¿no? Cuando pienso en Abelardo me acuerdo de Silvio Rodríguez, ustedes conocen la canción, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan una semana y son mejores, y hay hombres que luchan toda la vida. Son los imprescindibles. Eso creo que era de Bertolt Brecht en realidad. Pero, bueno, Abelardo es esa clase de persona. Todavía debe estar en activo por ahí desde su despacho en la consejería organizando cosas. Y bueno, esta es la historia del concepto de rehabilitación. Y el libro que les estamos proponiendo hoy, o estamos recordando, es un libro, yo creo que es un libro muy importante, escrito por... trata diversos aspectos de la forma de ayudar a las personas con este tipo de problemas, escrito por profesionales de primera línea. Es decir, estoy viendo aquí Paul Lysaker, tiene un libro sobre psicoterapia en trastorno mental grave que es absolutamente maravilloso. Marianne Farkas, Rick Gossia hablando del modelo de recuperación. Geoff Schaefer es el gestor de una gran cantidad de servicios en Reino Unido. En fin, no voy a hacer toda la lista, pero les aseguro que este libro no decepciona y además trata muchos aspectos distintos. Por ejemplo, incluso en este libro aparece, no sé si por primera vez, pero aparece de manera innovadora, un capítulo escrito en primera persona por una persona que se ha recuperado, explicando cómo es recuperarse, sin esperar a que venga alguien a decirte cómo te tienes que recuperar. Es decir, es interesantísimo y además les aseguro que si leen ese capítulo no les va a decepcionar, porque esa persona demuestra, en fin, una claridad de conceptos y una lucidez que parece sorprendente que no se nos hubiera ocurrido a los demás en 200 años de psiquiatría intentar pensar las cosas de esa manera. Y yo con esto dejo este libro a su consideración. Y luego quisiera también hablar de este otro, que es el libro que nos convocaría más hoy, es el Rehabilitación de Personas, casos clínicos. Aquí aparecen en los prólogos el nombre de Alberto Fernández Liria, por ejemplo, que acaba de recibir un merecido homenaje a todo su recorrido en el Ministerio hace apenas una semana. Está el nombre de Abelardo Rodríguez en el prólogo, por supuesto, algunos buenos amigos como Caleb Cases, Milagros Sanz, los compiladores. Y este libro a mí me gustó mucho cuando lo leí. Era un libro que habían escrito los profesionales de la red y al parecer estaba ahí como en el limbo, esperando a ver si alguien se podía interesar. Me parece que Juan me lo pasó, yo me lo leí y dije, oh Dios mío, este es un libro que habla de la realidad. Entonces, si leemos el libro, no leemos cómo deberían de ser las cosas. Leemos relatos bastante esquemáticos, escritos de una manera como manualizada, con mucha claridad, pero donde se habla de la realidad. En el año primero pasó esto, en el año tercero pasó lo otro, en el año quinto pasó lo de más allá, en el año décimo pasó no sé cuántos, ¿sabes? Y entonces, en ese recorrido, ahí es muy raro encontrar materiales donde uno pueda encontrar esta clase de relatos. Además está escrito en un estilo muy práctico y cuando uno lo lee
yo me identifico perfectamente con los apuros que puede pasar un profesional cuando durante 2 años está trabajando con una persona, aquí no pasa nada, no sé cómo va a ir esto, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando uno ve las cosas en el largo plazo, pues uno aprende de estos procesos cómo realmente este concepto de recuperación pueda ser posible en términos reales, ¿no? Además, no son los autores, son personas, son técnicos. Está el doctor, bueno, nuestro amigo Juanín, pero es el doctor Fernández Blanco. O sea, para nosotros es Juanín, pero es un doctor en psicología. Exactamente, es decir, hay una serie de personas, pero también, pero cuando leemos el texto, no es un texto académico de una persona que ha creado, bueno, un relato, como diría yo, abstracto de cómo podrían ser las cosas, como a veces sucede. No, aquí yo me lo leo y leo las dificultades, la inercia de las dificultades de conducir este proceso. Incluso leyendo entre líneas, leo hasta la angustia, el agobio, la desesperación, o bueno, desesperación, pero la impaciencia del profesional ante los impases y cómo se han ido cuestionando esto. Y esto es un poco lo que yo quería decir. Entonces, pues, de nuevo, reiterar el agradecimiento al editor y a todos los asistentes y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Entonces, voy a dar la palabra a nuestro visitante que viene de Murcia, Luis, que nos va a dar ya datos concretos de un funcionamiento determinado de cómo se está gestionando tu asociación. Luis, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Lo primero, Alfonso, y a ti por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí en el Ateneo, en este entorno que la verdad es que un poco sobrecoge, ¿no? Cuando pasas por la puerta, estás de tus años de historia y de alguna forma poder estar ahí para mí también es importante. Luego, bueno, comparto todo lo que habéis comentado. Yo creo que ha sido un encuadre que me lo pone muy fácil. Y Ricardo, por varios, todas las palabras que has dicho, porque a mí una de las cosas que estábamos comentando antes, el libro de Carson me parece un libro muy valiente, es decir, un libro donde se cuentan casos de desesperanza muchas veces tanto de los usuarios que están en los dispositivos como de los profesionales que muchas veces no saben si lo están haciendo bien y no saben si lo que están haciendo está llegando a cubrir el objetivo que se están planteando. Y recogiendo un poco tus propias palabras, Ricardo, en el crónico, yo creo que es valiente también, porque como pones en la página 15, la descripción de los casos que se muestran en el libro, ilustras también de manera muy conveniente las veces lo bastante y lo compleja que es el término de recuperación. ¿Cómo entendemos la recuperación con problemas de salud mental? Y es verdad, cuando analizas la vida de personas y el acompañamiento que hemos podido realizar desde los servicios de atención en el ámbito de la rehabilitación psicosocial, nos encontramos muchas veces con eso, con la sensación de avanzar rápido en algún momento y retroceder excesivamente rápido en otro. ¿No? Y para eso, de alguna forma, el saber compartir, poder compartir experiencias que nos hacen, no, es que tenemos que seguir trabajando porque tenemos claro el paraguas sobre el que nos estamos basando y a partir de ahí el elemento de acompañamiento, de reflexión conjunta, etcétera, creo que es fundamental cuando hablamos de procesos de recuperación. Son personas con problemas de salud mental. Y ya me centro un poco en el libro. Reconozco que no lo haya leído. El de Recovery, sí, en el momento que me lo dijo, lo he leído y me pareció, como digo, muy valiente y muy inspirador. De hecho, voy a comprar alguno más porque me lo voy a llevar a Murcia y espero regalárselo a algunos de los compañeros que podamos luego hacer tertulia y ver exactamente cómo estamos viviendo en nuestra propia realidad las propuestas que hacen en el libro, ¿no? Un poco las conclusiones y las ideas claves del libro. El libro en sí, bueno, las ideas clave tengo claro, pero bueno, el libro sí me gustaría explicar un poco cómo lo han dividido, ¿no? Un primer capítulo con prólogos, etcétera, un segundo capítulo del trabajo que se hace en un propio centro de educación psicosocial, ¿no? Y una de las ideas claves es el trabajo interdisciplinar que se hace en los centros de rehabilitación
y los programas de intervención concretos de rehabilitación, nos explica ahí un poquito. Y luego yo he remarcado la importancia sobre la integración, la continuidad de la atención asistencial y la red comunitaria. Son tres conceptos que desde el centro de rehabilitación se puede ir o se debe ir trabajando. Y luego los casos son 9 casos propuestos. Los casos son de larga duración, son algunos creo que no recuerdo, que incluso planteaban 12, 13 años de intervención, y empezaba en el año 2002, 2003, a principios de siglo. Os tengo que decir que fue cuando yo me incorporé al trabajo de la rehabilitación psicosocial de personas con problemas de salud mental. Bueno, me comentaba, soy psicólogo, soy especialista en adicciones. Yo venía del mundo de las personas con problemas de adicciones y la realidad de las personas con problemas de salud mental, lógicamente, pues también afectaba a las personas con problemas de adicciones, pero bueno, me centré en el año 2002-2003, así un poco que también cuento un poco la historia, en la rehabilitación, sobre todo rehabilitación laboral de personas con problemas de salud mental, entendiendo que lo laboral por sí era un elemento rehabilitador de recuperación que permitía cubrir algunos de los elementos que en el libro plantea, que en el libro de recuperación son conceptos básicos de intervención en un nuevo modelo, como dice, un nuevo paradigma de intervención, que yo creo que ahora también me gustaría plantear, y también me gusta por eso el libro, porque plantea una acción concreta y una descripción de casos en un momento donde la recuperación entendida como ahora la entendemos estaba como en pañales, ¿no? Porque eran elementos que se sabían en la praxis porque hacíamos y era evidente que ayudábamos en la intervención que estábamos haciendo, pero muchas veces no sabíamos ponerle nombre a lo que estábamos haciendo. Ahora, afortunadamente, yo creo que estamos en otro momento, estamos incluso promovidos por las administraciones, estamos en un momento más de consenso. Antes hablabas tú de decir, bueno, hay muchas teorías, muchos tipos de intervenciones, sí, pero yo creo que hoy en día el consenso está en torno a un modelo de recuperación comunitario. Después ya podemos ver, centrar en derechos, centrar en la persona, basar en derechos. Hablábamos de, incluso en algunos sitios le incorporan el tema de la perspectiva de género. Bueno, analizamos el concepto de recuperación basado en derechos, que para mí es fundamental en la intervención actual y que lo recogen prácticamente todos los manuales de intervención que estamos viendo en el ámbito de la rehabilitación. Ya me gustaría hacer un poco de comparación, incluso en la propia FEA, en nuestra propia entidad, la Federación de Asociaciones de Rehabilitación, como el modelo también en la terminología que hemos ido utilizando en la documentación que hemos ido haciendo, hemos ido avanzando en conceptos que nos permiten identificar nuestra intervención de una forma mucho más, no digo mejor, pero bueno, diferente, y que nos permite buscar unos objetivos que antes que seguramente no se buscaban o si estaban no lo entendíamos como objetivos. ¿Vale? Yo creo que el cambio de modelo también nos lleva como un consenso a la hora de decir, y el libro también lo recoge, de decir cuáles son los logros que conseguimos, perdón, que se consiguen, porque nosotros no conseguimos ningún logro. Bueno, son las personas que acompañamos las que de alguna forma nos dicen qué es lo que estamos haciendo en el acompañamiento. Son ellas lo que nos dicen a nosotros cómo estamos, qué es lo que hacemos, no nosotros. Hasta el vocabulario tenemos que cambiar. ¿No se oye bien? ¿Hablo bajo o muy rápido? Yo es que suelo hablar bastante rápido. Ahora mejor. Sí, vale. Prometo hablar un poquito más despacio. Bueno, me centro ya en un poco en los capítulos del libro para pasar a detallar un poco desde el punto de vista de FEAR y mi experiencia personal con lo que se puede recoger de la lectura del libro, ¿no? Y mi experiencia, porque como también comentaba antes a Ricardo, cuando yo he leído el libro, me acordaba de cuando leía un caso bueno, no recuerdo el nombre de los casos, pero yo me acordaba de casos que yo he vivido, con Juan, con Jaime, con personas concretas que muchas veces estaba nuestra desesperanza, pero no estaba la desesperanza de ellos, porque eso también nos hace muchas veces reflexionar sobre qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como profesionales?
en qué momento, en qué punto nos encontramos a la hora de bueno, retomo el libro por tercera vez. De los 9 casos, los 3 primeros casos son 2 varones y una mujer, todos con trastorno mental grave, de larga evolución, y en los casos prácticamente se recoge la importancia de la intervención con la familia, por supuesto el tema de buscar una integración comunitaria, desde los centros de rehabilitación, el trabajo en la adherencia, los tratamientos, la necesidad de intervenir que permitan una aproximación más digamos, una situación que puede ser más o menos necesaria comunitaria de luego la intervención la importancia de la intervención bueno, psicológica, o sea, prevención, positivo, etc. Todo eso, porque eso sí es cierto, son las intervenciones que hacen el equipo del centro de Alcalá de Henares, ¿no? Liderado por Juan González, que de alguna forma es el que se ha atrevido a una valiente, que hable, ¿no? Que se hace el centro religioso con sus virtudes y sus elementos, ¿no? Como estos bienes de mejorar. Luego, al campo muy importante para la personalidad. Y me parece importante porque lo pone como decir, bueno, es un caso que los centros de educación psicosocial es minoritario. Yo creo que, en cambio, hoy en día no es minoritario. Yo creo que sí uno de los elementos que pasó en pandemia es que nos bajó en los centros de rehabilitación, en el caso concreto mío, en los centros de educación laboral, nos bajó muchísimo la edad de intervención. Estábamos en torno a 39, 40 años de intervención, sobre todo el perfil era de varón, sin estudios, con muy poquita experiencia laboral, esquizofrénico, y con entornos familiares muy conflictivos y una edad media en torno a 38, 39, 40 años. Y de pronto nos encontramos con un perfil se incorpora un 12, un 13, un 15%, depende del año, de personas con trastorno de personalidad, jóvenes de 21 22 años, con un perfil laboral pobre, pero de experiencia académica, bueno, que importante para lo que nosotros entendemos, y con unas demandas pues muy distintas a lo que nos encontrábamos con anteriormente, ¿no? Esto ha hecho que incluso los centros de rehabilitación hayamos tenido que cambiar nuestra forma de intervenir, porque la población nos demanda una intervención totalmente distinta a la que percibe las personas que tenemos que acompañar. Eh, bueno, luego hay casos de trastorno TOC, ¿vale? Luego está el caso de una madre, el trabajo que se ha hecho en el centro de rehabilitación con toda la familia para que en la familia apoyarse a la incorporación comunitaria lo que es posible, ¿no? Lo complejo de ese caso de esa madre que tiene un hijo y que por lo tanto el centro también estamos en esa unión madre-hijo, en la recuperación de esa figura materna, ¿no? En esa perspectiva, en el momento de 30 grados, física, física, ¿no? Y el estudio caso 9 mental con problemas de adicción. Este 9 es lo que yo estoy acostumbrado porque mi centro, al ser un centro de adicciones y de personas con trastornos mentales en un mismo entorno, y vamos a ir a un centro de adicción más laboral, para mí quedo más cerca las posibilidades de rehabilitación y incorporación comunitaria de aquellas personas que tienen de adicciones, problemas que se nos ven durante mucho tiempo y igual porque nos encontramos de salud mental, que la adicción la veía en los centros en los centros de atención con las personas que las personas que iban a los centros de alocar no se incorporaban a la frente de salud mental. Por lo tanto, había hijos a un vacío que cuando se juntaban los dos radicales no sabían muy bien hacia dónde dirigirse, ¿no? Como esto que acompaña
el proceso de preparación a este tipo de personas que fuera externo. En definitiva, las ideas clave del libro son las recuperaciones posibles. Yo creo que es un elemento fundamental. Nos movemos en el ciclo de los psicólogos. No es que este perfil no va a conseguir, no. Yo creo que eso se tiene que necesitar totalmente de la intervención práctica del día a día. No hay personas que son capaces de hacer cosas. Pero seguramente hay esos dispositivos que no son capaces de entender y de acompañar el tema de estos perfiles. La meditación, yo que lo comentamos antes, eso es dentro de otro mundo, pero bueno, no hace tanto en la realidad propia. Por ejemplo, mía de Murcia, nos pusimos una mesa, a mí me parece que sí, nosotros pusimos en el año 2014 un programa de acompañamiento, acompañamiento, apoyo, ¿no? Y conseguí que está bien, que se le manda cierto, que son vivos problemas, que se la olla del conocimiento de lo que creo, estuvieron en los bloqueos en los verdades de 9 años y no tengo que los psiquiatras que hablaban de lo que no creían en eso, de la posibilidad real de que las personas con problemas podían de lo que estoy hablando, que estamos hablando, para que vamos a perder. Y entonces nos planteaba, se lo dijimos así a la dirección general, nos estamos encontrando con un problema, afortunadamente, no es mayoría, estamos encontrando con un problema. ¿Qué podemos hacer? Que hay muchas experiencias positivas, formamos, hacemos tal, hacemos dípticos, las reuniones, y dicen, no, vamos a esperar a que se jubile. La opción más sensata era que se jubilasen porque eran unas personas de más de 60 y tantos años, etc. Bueno, es verdad, y tengo que reconocer que es verdad que ahora mismo, afortunadamente, los psiquiatras me van a hablar ya de personas más jóvenes que se incorporan en el aspecto público de todos los dispositivos de intervención de personas con beneficios mental, son profesionales que entienden bueno, que hay un modelo de investigación que centra en personas y básicamente, y eso por sí mismo define en la intervención que podemos hacer en el día y define en los momentos de por no extenderme mucho, no sé, es que yo me enrollo bastante en el trabajo. Cuando me micrófono, por supuesto, una idea clave también es el trabajo comunitario. Y el trabajo comunitario, ¿por qué? Porque ya hay evidencias científicas que el trabajo comunitario reduce hospitalización y reduce procesos. Yo personalmente, en el año 2012, el equipo que a mí me tocaba dirigir, hicimos un análisis en un estudio. Digo estudio, no sería es un análisis de 58 casos de adicción de Murcia, de personas usuarias de los dispositivos de rehabilitación laboral, personas que ya pasan en dispositivos. Y como mínimo, ya hace 2 años en estos dispositivos, o estuvieron 2 años trabajando juntos con apoyo. Y valorábamos los 2 años anteriores a la incorporación en estos dispositivos. Y lo que encontramos fue que de 51 días de hospitalización al año, 51 días que no son pocos, de hospitalización al año, perdón, de 11 días de hospitalización al año, 11,8 creo que era, pasaban a un día de hospitalización. Es decir, se reducía la hospitalización, los ingresos hospitalarios en 10 días al año. Nada más, entiendo que había muchas variables, pero una de las mayores que estuvieran en un proceso de acompañamiento y en un proceso donde sus vidas adquirían pues, una significación para esto, ¿de acuerdo? Lógicamente, nosotros lo estamos haciendo para analizar la calidad de la mejor calidad de vida y también lo estamos haciendo porque había una crítica del sistema donde se planteaba que los centros de rehabilitación laboral eran caros y salieron para poco.
Entonces dijimos, bueno, es caro, no sé, porque no lo entendemos como un gasto, vamos a entenderlo como una inversión. ¿Y cómo podemos entenderlo como una inversión? Entendemos como una inversión cuando hay un retorno muy evidente, ya no decimos las personas que para nosotros es totalmente evidente, sino un retorno económico en lo que supone asistir a un centro de rehabilitación. Y entiendo que por extensión los centros de rehabilitación y psicoafección también tendrían los mismos resultados en la medida que la intervención y el acompañamiento posible. Y a mí sí me gustaría hacer un pequeño, porque antes hablaba de la valentía del libro. Y es que la valentía es también por el momento en que se escribe y los casos que recoge. Estamos hablando de casos de principio, como he dicho antes, del principio del siglo, donde los conceptos de recuperación todavía estaban en pañales. No nos poníamos de acuerdo todavía qué significaba. Cuando me comentaban que tú decías en el prólogo, Ricardo, la complejidad y lo abstracto del término recuperación. Es verdad, ¿no? Yo creo que no es menos, pero es verdad que en aquel entonces teníamos todavía muchas cosas que entender, ¿no? Hoy en día también tenemos muchísimas cosas que entender, pero en aquel entonces teníamos mucho que entender. Y he rescatado, que me ha parecido muy interesante, el Plan Estratégico Nacional del Sistema de Salud, el Plan Estratégico de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud del año 2009-2000. Y aquí había 5 líneas de intervención. Y es curioso porque uno es la promoción y la prevención en la salud mental, el segundo es la prevención mental, o sea, la atención psiquiátrica, el tercero es la coordinación interdisciplinar entre departamentos, la cuarta es la formación de los profesionales y la quinta es la investigación. Es curioso, no se habla nada del movimiento de personas, no se habla nada sí que es verdad, vamos a hacer también honestos, que cuando se habla de los principios, en el análisis, el primer principio es ir avanzando en el modelo de recuperación. Ya en el año 2009 se hablaba claramente de ir avanzando, de ir asumiendo un modelo de recuperación. Pero los siguientes principios, estábamos hablando de la autonomía de los servicios, no de los pacientes, sino de los servicios, la continuidad de servicios, la accesibilidad de los servicios, la comprensibilidad de los servicios hacia los pacientes, la equidad, la recuperación personal, ¿vale? La responsabilización de los problemas de los usuarios y la colectividad, entender la colectividad como comunidad. Realmente estamos hablando de la rehabilitación, estaba ya hablando de comunidad, está hablando de procesos, de dignidad, de derechos, que son los casos que hablan de cumplimiento de objetivos a largo plazo, de no desesperanza, de poner al individuo, de preguntarle qué es lo que quiere, de que seamos significativos para él en la mejora de su calidad de vida. Y en cambio, los mandatos que nos estaban diciendo de las administraciones no iba por ahí. ¿De acuerdo? Por eso para mí es tan importante el libro de recuperación. El libro, para mí, y he hablado con muchos profesionales, es un antes y un después, porque nos hace evidente qué debe ser para nosotros la recuperación. El elemento de recovery, ¿de acuerdo? Lo hemos hablado muchas veces en el marco de FEAR, etcétera, y me parece un antes y un después para nosotros el entender cómo teníamos que asumir nuestro trabajo, ¿vale? En el día a día yo creo que nos pasaba lo mismo que los profesionales del Centro de Habitación de Alcalá de Henares, que nuestro día a día nos llevaba a una praxis cotidiana basada en valores, en cercanía, en vínculos, etcétera, etcétera, en apoyar a la familia, en incorporar a la familia. Todo ese trabajo en nuestro día a día era necesario, porque si no veíamos que nuestra intervención no tenía sentido, ¿de acuerdo? Pero claro, lo veíamos de una forma práctica. No había, y sobre todo en español, con las pocas traducciones, había pocos elementos que nos dijesen, como el libro de Castro, oye, esto nos ha pasado también a nosotros y no es solo en este proceso, ¿de acuerdo? Y sí me gustaría barrer un poco para nuestro terreno, y digo nuestro porque creo que Ricardo está conmigo, que es el trabajo que venimos haciendo en FEA, la prevención, durante estos 24 años o 25 años, así, en el año 2024, 25 aniversario de la creación de FEA. Yo creo que en el tercer Congreso Nacional que hicimos, que fue en Valladolid,
una serie de líderes nuestros, porque eran las personas que en aquel entonces estaban liderando la selección, de acuerdo, de JJ Vial, de Martín, Carlos, pero también una serie de compañeros históricos que han luchado mucho porque fuese una realidad la recuperación y que hablamos de rehabilitación en unos términos de dignidad y de valor entre las personas, ¿no? Y hablamos aquí, digamos, nosotros íbamos un poquito más, porque esto salió, estoy hablando del 2010. He hablado antes del plan estratégico del 2009. Os habéis dado cuenta que se hablaba, bueno, sí, del modelo de recuperación con un poco de pasado. Nosotros en una declaración de Valladolid decíamos, recuperarse de la enfermedad mental es posible y probable. En el libro hay unos términos muy parecidos. En el libro de casos hay unos términos muy parecidos como elementos fundamentales en esta intervención. Que la recuperación de la enfermedad mental es posible y probable. Y decíamos, para lograr, ¿qué es lo que tenemos, que tenemos que conseguir? Tenemos que intentar lograr una vida activa, satisfactoria y significativa. Hay tres conceptos fundamentales a la hora de acompañar a personas. No me gusta ni siquiera el término de ¿qué hace eso? No, es acompañar, nosotros hacemos un proceso de acompañamiento, pero que nos deja la oportunidad de estar con ellos y nosotros lo que intentamos de alguna forma es lo mejor posible de estar con. Y después seguía la declaración, potenciar la lección personal sobre cómo vivir efectivamente en la comunidad y lograr la habilitación. Es decir, hablábamos de cómo la persona se sentía cómodo con la comunidad. No hablábamos de un elemento de profesionalidad, de decir lo que hay que hacer o decir cómo te tienes que incorporar, sino hablábamos de compartir tu experiencia positiva de dignidad a la hora de querer incorporarte a la comunidad y nosotros intentaremos acompañarte. Y luego intentábamos, de alguna forma, decirle a las autoridades, que se esforzaran un poquito más. ¿Y en qué se tenían que esforzar? Pues en potenciar una legislación que considerase los derechos humanos de las personas. Que se promoviera la inclusión activa en la sociedad de las personas. Que se diseñasen e implementasen servicios comunitarios. ¿De acuerdo? Que en aquel entonces, estamos hablando de 2010, los servicios comunitarios existían, pero muy poquito y de otra forma con la gente no existía. La implicación, por supuesto, de las personas con problemas de salud mental, el movimiento primera persona. Yo me acuerdo que ya en Valladolid fue el primer congreso, que luego el siguiente congreso, el cuarto congreso, fue en Zaragoza en el año 2012, donde hubo un congreso paralelo de profesionales y del movimiento en primera persona. Pero ya en el 2010 fue por lo menos la primera experiencia, no sé tú que tienes más experiencia, he ido. 2005 en Madrid. En 2005 en Madrid también hubo ya había mesas de movimiento en primera persona. Eso. Sí, sí. Cuando hicimos el primer Congreso Nacional de la FER, hicimos una cosa en el Salón de Plenos del Colegio de Médicos. Sí. Y hubo una mesa plenaria donde las 4 personas que estaban en la mesa plenaria eran personas con diagnóstico o lo que fueran. Aquí nadie sabía lo que iba a pasar. ¿Qué pasó? Pues que fueron perfectamente correctos, nos dijeron cómo se cuidaban de sí mismos, nos dijeron su experiencia de liderar a otros usuarios, ¿no? Y la experiencia para los profesionales que estábamos allí, yo mismo me sentía bastante porque como iba a salir eso, yo pensaba, si esto no sale bien, en el colegio de médicos nos matan todos, pero salió perfecto. Eso sí. Yo es que ahí, como he dicho antes, llegué, era un pipiolo, porque era el primer día y venía un poco asustado de ver, bueno, yo me acuerdo que conocí a Pedro Iberman, histórico que ya jubilado, ya hemos intentado rescatarlo para la Junta y ha dicho que ya 70 y tantos años que no, que ya es abuelo, pero la verdad es que fue muy importante. Personalmente, como me preguntaban, personalmente fue muy importante para mí el llegar y encontrarme con un profesional de primer nivel de la rehabilitación social. Y luego ya el último apunte que teníamos en el tema de la declaración de Valladolid era incluir a las personas con experiencia personal de enfermedad mental y sus familiares en los dispositivos. Hablábamos de elementos que hoy en día son elementos reconocidos y que en mayor o menor medida han tenido la comunidad autónoma
se están poniendo en valor, se están llevando a cabo. Y me gustaría ahora, y ya casi para finalizar, plantear un poco qué es lo que pasa hoy en día. Estamos hablando del momento donde el libro se desarrolla, de la valentía del libro, de un poco los mensajes, las ideas clave que nos quiere lanzar, de rehabilitación psicosocial, a los profesionales que estamos en el día a día. Vuelvo a decir, es un elemento de acompañamiento del libro que nos parece, o me parece muy interesante y que nos hace reflexionar sobre nuestra clase y lo que estamos haciendo. Pero sí que es verdad que es interesante también analizar qué nos encontramos en el año 2009 con la rehabilitación psicosocial en las líneas que estábamos diciendo y en los momentos en que el libro plantea esos y qué nos encontramos más o menos hoy en día. El último el plan estratégico de salud mental del Sistema Nacional de Salud es del año 22-26, el que está todavía vigente, todavía no se ha hecho del 27, bueno, seguramente será el año que viene. Lo que sí se ha hecho el año pasado, de ahí ya sí estamos nosotros como FEA, somos uno de los colectivos que estamos en la consultoría del comisionado para la realización tanto del plan estratégico como del plan de acción actual, que es del 25 al 30, el plan de intervención y acción. Y la estrategia nos marca ya en el 2010 no 5 líneas, sino 10 líneas de intervención. Y de esas 10 líneas de intervención yo destaco 2, que para mí son claves porque de no decir nada, de no aparecer prácticamente ninguna línea que hablase de recuperación como tal, como lo que hoy podemos entender, y que hablase de la importancia del movimiento de la persona. ¿De acuerdo? Hablo una primera línea de la autonomía y los derechos y atención centrada a la persona. Y una cuarta línea, las 10, que dice la atención a las personas con problemas de salud mental basada en el modelo de recuperación en el ámbito comunitario. Ya, aquí hablamos de 4 conceptos básicos cuando hablamos de recuperación en el libro de Recovery, que habla de autonomía, de derechos, de un modelo central de la persona, de un modelo con un ámbito comunitario, ¿de acuerdo? Donde la persona es el eje que vertebra nuestras intervenciones, pero de alguna forma es el eje que decide qué intervenciones se pueden hacer sobre él, ¿de acuerdo? Y luego nos queda ya muy claro que dice, hoy en día el modelo tiene que ir con un modelo de recuperación comunitario, centrar a la persona y con una perspectiva de género, que es lo que estábamos comentando antes, son un poco las indicaciones que ya desde algunas administraciones a la hora de plantear recursos nos están diciendo qué modelo de intervención tenemos que realizar para estar en la organización. ¿Vale? Pues no sé, te quedan muchísimas cosas, había planteado, pero yo creo que Albert había hacer una pregunta, pero bueno, resumiendo, el libro es muy interesante. Me parece que para las personas que quieren aproximarse al mundo de la rehabilitación, un libro de casos que, como decía Ricardo, es muy explícito en la explicación de los casos, nada técnico, se puede entender de una forma muy sencilla y donde se reflejan los conceptos muy claros de lo que significa trabajar con o acompañar a personas que tienen problemas. Luis, muchísimas gracias. Tu exposición ha sido muy clara y tendríamos la posibilidad de que la fueras detallando, ¿no? Pero vamos a dar la palabra a los asistentes, quien quiera intervenir, o bien los presenciales o bien los que están siguiendo en línea, tienen la palabra. Sí, claro, yo estoy profesor de psicología. Quería hacer una actualización, en principio, en la edición del 2088, con esta. Y luego de 2002 a 2008, 2010, un desarrollo muy importante. Y yo creo que sí que ahí en el 2002, 2004, 2008, sí que salió
el tema este de recuperación, ¿no? Se dio un giro ahí hacia la recuperación de estos temas y yo creo que, aunque yo no he venido a hablar de mi libro, hay un artículo que hicimos en 2009 que se llama Narrativas de recuperación, la salud mental desde otro punto de vista, que luego publicamos un libro en 2011, que son testimonios de personas, en primera persona, sobre qué les ha valido para recuperarse y que se encontraron y que aprendieron también del proceso, ¿no? Y luego sobre lo que tú decías de la rentabilidad y el tema este, sí que hay estudios, ¿no? De Martínez Campos, hicimos otro en 2020, que también está publicado. Por cada euro invertido hay un retorno de 2 y pico a 3 euros de retorno. Que esto es esto es decir, y además no es el único, no es el único. Nosotros también le ponemos precio a lo que es la inversión que se está haciendo. Porque interesa. Y luego el libro en caso no leí, el otro sí, y a mí me va bien también como se para hacer cursos de recuperación que van por ahí, ¿no? Y luego yo no soy tan optimista como tú en el tema de la rehabilitación. Yo creo que aquí en Madrid hay una involución de eso. Yo no me he querido hacer. Y efectivamente, yo creo que estaríamos de acuerdo con eso solamente en Madrid. Pero bueno, yo te digo, Madrid es lo que dijo. por puntualizar, que como lo leí en el libro, efectivamente, ¿verdad? El propio Abelardo nos dice en el prólogo, en el año 1929 se abrió el primer centro de educación laboral, el de Alcalá de Henares, y que en el año en el libro había 24 centros con 1.850 estudiantes. ¿Vale? Pero yo incluso añadiría alguna otra cosa, porque, por ejemplo, cuando estábamos empezando a conocer esto, y por supuesto, estos datos que presentáis son absolutamente exactos y tal, pero una de las primeras organizaciones parecidas a algo en el sentido de la rehabilitación, no sé, os acordaréis de Margarita Henkel, una mamá de un chico con problemas. Y era una mamá de origen alemán y ella tuvo la iniciativa de juntarse con otras mamás o con otros papás y organizaron un primer... yo no lo llegué a conocer, pero yo creo que fue el primer forma de asociación, el primer lugar donde se intentaban empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Que era una residencia, era un hospital de larga estancia o algo por el estilo. En Barcelona pasó algo parecido con una mujer, ahora no me voy a acordar de su nombre, pero Silvestra Moreno, ¿puede ser? Sí, es decir, las iniciativas fueron surgiendo por aquí y por allá, aunque, bueno, apareció luego Abelardo Rodríguez y con el impulso que se consiguió gestionar de aportación de fondos y empezó la historia que nosotros estamos viviendo. En un momento determinado, entonces, y lo que en un momento determinado, en la consejería había subvenciones para asociaciones de servicios y había un punto muy importante. Es decir, en ese periodo, 2002 a 2008, 2009, que creció tanto la red, hay como un crecimiento exponencial y ahí se metieron las familias y ahí empezó a entrar el movimiento en primera persona, más tímidamente, porque iba detrás de las familias. Ahora es más fuerte, pero entonces se empezó a entrar. También me gustaría lo que has comentado antes, de Abelardo. Yo creo que Abelardo no solamente es feliz, sino mi experiencia personal es que en Murcia, Abelardo, yo no sé cuántas reuniones he tenido con él, junto con la administración, porque era el modelo a seguir. Madrid era el modelo a seguir. Yo no sé si Madrid o Abelardo el que nos estaba de alguna forma diciendo hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Yo creo que este modelo que se ha evidenciado en Madrid con su claroscuro. Yo entiendo que vosotros estáis en Madrid y la vivencia vuestra no, pero de alguna forma era como el
transferir, ¿no? La creación de centros de habitación, de la unidad de rehabilitación, los centros de rehabilitación laboral, etcétera. La creación de plazas, todo eso. Pues ya no había nada. Estamos hablando del año 2000, 2002, algo así, nada. Yo quisiera aportar alguna otra cosa, por ejemplo, de cosas que han sucedido en otras partes del mundo. Y había una idea que conecta lateralmente con esto, pero por ejemplo, en Italia es una figura importantísima, Franco Basaglia, que en un determinado momento le encomiendan lo que podríamos decir era entonces un marrón, ir a dirigir un psiquiátrico de provincias. Y Franco Basaglia, un psiquiatra formado en la fenomenología, etcétera, etcétera, llegó allí, también era un hombre con un espíritu un poco revolucionario, había sido activista durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la cárcel, pero era un hombre, y llegó allí y dijo, ¿qué? ¿Fenomenología? Dice, si los armarios no tienen perchas, los vidrios no tienen ventanas, la gente no tiene ropa, ¿sabes? Dice, vamos a empezar por lo básico. Esta es la historia de Basaglia. Y yo me quiero acordar otra porque en 2008, cuando yo andaba ya viajando un poquito por el mundo, también aprendiendo y contando cosas, en 2008 tuvimos una crisis, aquí si no recuerdo mal, ¿no? Era una de estas, ¿no? Y de repente, cuando hay crisis económicas, empiezan los recortes sociales. Y en una reunión, yo creo que era en la India, en una reunión con otros profesionales, les contaba, es que nos están haciendo recortes y tal. Y salió uno. Dice, es que ustedes, los que son los psiquiatras occidentales, es que no han entendido lo que es el trabajo comunitario. Y ustedes creen que el trabajo comunitario es que la administración pone dinero y se crean centros y la gente se va allí y pasan cosas. Dice, mira, nosotros no tenemos dinero. Para nosotros, trabajo comunitario es que yo tengo un paciente de tales características, hablo con el paciente, le convenzo que se tome unos miligramos de no sé qué, que me cuesta mucho, y hablo con el imán para que le den un puesto de fruta en la calle. Y en la esencia del trabajo comunitario es esta. Y los elementos de recuperación están ahí. O sea, yo estaba, como es un concepto que hemos dicho, y efectivamente es bastante abstracto, pero lo voy a poder... He anotado aquí en qué consistiría básicamente. Intentar controlar los síntomas, les damos una pastillita de la reactil y conseguimos que esté un poco más tranquilo, ¿no? Lograr una buena relación con los dispositivos de ayuda, al imán, a no sé dónde, ¿no? Tener una vida social propia y tener una actividad social significativa. No hacer cestitas de mimbre que luego se tiran, ¿sabes? Sino tener algo que sea realmente práctico. Entonces, bueno, a mí, no sé, tenía ganas de aportar estas dos ideas. Eso es una de las reflexiones que el libro no muestra. Es una de las ideas clave que el libro no muestra, lo que estás diciendo. Eso a mí me parece tan interesante por la fecha que se escribió y por los casos que describen las fechas que pasaron. Bueno, a mí me parece interesantísimo todo lo que estáis comentando. Recuperación me suena a reinserción, pero reinserción en la sociedad y reinserción en uno mismo. Es decir, que es la posibilidad de que uno se encuentre en un trabajo de autorredención consigo mismo, de reencuentro y poderse integrar, para lo cual necesita que el entorno le acepte, le apoye, le refleje, le haga un trabajo de especulación donde le valide, le dice, tienes derecho a tu rareza personal, tienes derecho a tu perroverdez. Yo en la clínica trabajo mucho con el concepto de perro verde porque digo, todos somos un poco perro verde. Entonces tenemos que aceptar el elemento perro verde que tenemos cada uno y trabajo mucho con parejas y la pareja. Es fundamental que la pareja tenga su especificidad propia, como decía Lacan, ¿no? Decía que la locura es lo más propio y lo más que nos identifica a cada uno, ¿no? Que nos aleja de la normopatía. Por lo tanto, la posibilidad de que esa especificidad propia, creativa, original de cada uno tenga un apoyo y tenga institucionalmente una canalización, me parece apasionante.
Por otra parte, digo ya, no como clínico, como editor, oye, aquí hay mucho tomate, aquí hay mucha tela que cortar. Es decir, que sepáis todos que la editorial está abierta y la colección de rehabilitación psicosocial dirigida por Ricardo admite admite libros nuevos. Así que ánimo, porque va a ser muy interesante poderlos publicar. Tenemos ahora, digo ya algo, ampliando algo la editorial, tenemos imprentas y distribución en prácticamente todos los países hispanohablantes. Yo he comprobado que en muchos países hispanohablantes se mira con respeto lo que se hace en España. El concepto de la madre patria tiene todavía mucha más vigencia de lo que gente mal pensada quisiera. Entonces, aprovechemos para poder hacer publicaciones de origen de aquí, pero también de origen de otros países, y que pueda haber un intercambio y una fertilización. Yo creo que en ese sentido una editorial tiene esa posibilidad, y yo creo que hay que aprovecharla. Bueno, ¿tenemos alguna palabra más? Nos escuchamos, sí. Bueno, nada, gracias por la presentación, por las ponencias. Y quería hacer un comentario. Se han comentado de los servicios de la Comunidad de Madrid, hace más de 2 décadas, la Asociación de Acompañamiento Terapéutico. Pero hablando de la coordinadora, en principio no sabía que seguía estudiando, se acreditó el servicio de acompañamiento a servicios sociales, la agencia antidroga. O sea, conocemos un poco a nosotros, mi pequeña asociación, del acompañamiento terapéutico y así como el tema de la reforma sanitaria, salud mental. Yo creo que la ley de salud mental en España, lo dije aquí hace poco, creo también, está verdaderamente muy bien pensada, así como los diferentes planes nacionales. Lo que sí, en tanto, el problema que realmente falla es la implementación, ¿no? Por ejemplo, en el eje 3, tanto del plan que usted comentó, creo que el actual supongo también, que se habla de la coordinación de los servicios, incluso se hace mención, yo no recuerdo ahora en cuál de los ejes, de dispositivos intermedios de acompañamiento de los pacientes, usuarios, como se llama, o sea, cuando van de un centro a otro, a un CRPS, o lo que fuere. Realmente eso falla y no funciona. Está escrito, pero sabemos, pero a veces acompañamos a un paciente al Gregorio Marañón y tenemos que llevarlo en distintos suelos o tenemos que llevarlo en un CRPS y siempre hay un montón de dificultades. Pero yo creo que también tiene que ver con algo que no se comentó y a mí me parece que sí habría que tener en cuenta, es la externalización de los servicios. Las empresas, yo conozco la Comunidad de Madrid, ya le digo, yo comencé en el año 99, o sea, unos cuantos años. Hemos visto poco a poco cómo se ha ido privatizando tanto los CAE, de parte de la Comunidad de Madrid, la Agencia Antidroga, el Ayuntamiento, el CAE, se han ido privatizando, de hecho son 3 empresas, 4 las que lo llevan. Hubo una de las grandes empresas que lleva el tema de los CRPLs aquí en Madrid. Hace poco, en febrero, hizo una regularización de empleo, despidieron a un montón de trabajadores. Y entonces, que está muy bien lo que está escrito, pero muchas veces las empresas focalizan lo que es la eficiencia en el coste-beneficio, más que la atención a los pacientes. Eso lo hemos podido observar. Yo he hecho una tesis doctoral en la Complutense respecto al acompañamiento terapéutico y trabajo e investigo un poco este asunto. Entonces, yo creo que uno de los temas y acabo de estar ahora en Oviedo, he ido a visitar el Avilés, todo el tema de la externalización de los servicios. Yo no digo que una empresa, porque sea pública, funcione mejor que una privada, eso no necesariamente es así. Pero evidentemente tiene otro tipo de gestión. La prueba está claramente el transporte. Bueno, las empresas del público en Europa, las que funcionan son las públicas. Las europeas, son privadas, el transporte es un desastre. Entonces, el tema de la sanidad es importante. Y luego otro tema que yo creo que es importante, también se nombró por aquí, que está también establecido en el Plan Nacional, que es la formación y los modelos de atención. Los modelos de atención en España en general, yo vengo de Argentina, creo que se nota, y aunque en Argentina las condiciones son realmente desastrosas, pero sí los modelos son bastante buenos en cuanto al marco epidemiológico.
Hay una experiencia de décadas de la psiquiatría comunitaria. Bueno, ustedes la gran más conocen perfectamente aquí en Autores me refiero. Pero tenemos otros problemas de privatizaciones y tal, que no solamente ahora. No me quiero centrar más con eso, pero solamente señalar que los modelos de atención a los pacientes o a los usuarios son modelos básicamente comportamentales, en el mejor de los casos cognitivos comportamentales. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo psíquico, con lo psicodinámico, con lo humano, con lo tal, que no se tienen en cuenta. Yo, por ejemplo, hemos acompañado hace muy poco a una persona en un centro que no recibe psicoterapia de ningún tipo. Sí asiste a unos talleres de convivencia cada 15 días, no voy a decir el nombre ni del centro ni de nada, desde la Comunidad de Madrid, y esa persona no ha recibido psicoterapia, digamos, de forma regular. Lo ve un psicólogo o una psicóloga, no siempre la misma persona, porque cuando cambia de fecha, si esa persona ya no está trabajando, ya va a ser otra, por lo cual no tiene una continuidad. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo el profesor, que el tratamiento farmacológico o asesor no es suficiente. Es necesario un acompañamiento individual, personalizado, terapéutico y una psicoterapia de continuidad. Tanto luego que vemos en las adicciones, les digo que hay un caso de patología dual en el texto. En adicciones hay un índice de recaída muy grande que las personas no tienen, salen de cumplen los programas de rehabilitación, entre 4 meses en la media terapéutica, y luego salen y entonces, solamente vengo a molestar un poco con mi intervención. La cuestión de la externalización de los servicios, que yo creo que no está suficientemente fiscalizada y supervisada, y el tema de los modelos de atención a los usuarios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero en relación, y lo has dicho tú, en relación a lo que comentabas, creo que es que bueno, que los planes estratégicos han mejorado mucho, lógicamente, que falta mucho por hacer también, pero la realidad es que, y lo has comentado tú, la sanidad está en 17 comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene sus propios proyectos y sus propios planes estratégicos. Y yo creo que eso en servicios que atienden a personas con situación de vulnerabilidad extrema en muchos casos es una debilidad. No es, en algunos casos, no en todos, no se puede generalizar porque aquí creo que estaríamos siendo injustos, pero creo que no aporta en algunos casos, no aporta nada en positivo, no sé cómo lo dices. Es una reflexión personal que coincido contigo. Sí, a raíz de lo que ha interesantísimo, por sobre todo la figura del acompañamiento terapéutico, porque eso es una figura bien implementada en Argentina y sin embargo yo creo que aquí en España tiene su carencia. Pero hay una cosa que que has comentado, Carlos, con relación al cambio del modelo epistemológico, o sea, el empuje tan potente que está teniendo el modelo biologicista conductista digamos, en universidad, en instituciones, etc. Y entonces, viendo, ¿no?, la publicación que me parece de Mar La Mesa, extraordinaria, toda la cuestión de recuperación, de rehabilitación, toda la cuestión que estáis trabajando, que tendría que ver además muchísimo, ¿no?, también con cuestiones que estamos trabajando desde la posición psicodinámica, psicoanalítica, en relación al vínculo, al lazo social, a la medicalización de la vida cotidiana, el problema del deseo. O sea, hay muchísimas cosas que estamos en conexión y que me da la impresión de que cuando se publica, o que se publica ahí aproximadamente unas fechas que han terminado ahora, y comentáis que ha habido como se siente como un cierto retroceso en inversiones, etc. Y la pregunta que me hago es, ¿en qué medida también está influyendo en esto la cuestión de lo que plantea de todo el modelo biologicista y conductista que aparta al sujeto que sufre de lo que está sucediendo? Porque, por ejemplo, lo que he comentado me resulta interesante, vuestras dos intervenciones brillantes, Ricardo, que ha dicho que no es estar alguien teniéndole haciendo cestos que no es alguien teniéndole en un centro de atención a drogodependientes fenomenológicamente, oye, quítate de tomar, sino que es una integración en un modelo psicosocial, ¿no?, para que esa persona pueda entrar en el proceso de recuperación. Entonces, yo creo que hay algo a mí me rechina, ¿no?, en la cuestión, que es lo que también intentamos implementar desde lo psicodinámico, en el modelo
tan biologicista, o sea, tan entrando en el fármaco. Tenemos un consumo de psicofármacos brutales y todo eso está produciendo de alguna manera, yo creo, mi opinión, este retroceso, no sé qué opináis vosotros que mencionáis, ¿no? Porque creo que es algo que es significativo en lo que habéis dicho y enlazándolo con lo que tú comentas, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico, es que es fundamental. Hay pacientes, ¿no?, que realmente, o personas, ¿no?, que lo que precisan es una continuidad en el vínculo, en el enlace y no en la institucionalización muchas veces también que se está produciendo, ¿no?, de estas personas, con lo cual vamos a tratar de defender esto como sea, sin duda. Enhorabuena por aceptarlo. Algo sobre el famoso modelo biológico. Vamos a ver. Vamos a ver. La forma que yo veo más actualmente apropiada para acercarse a este fenómeno de lo mental o el sufrimiento biopsico. El cuerpo cuenta, no se puede negar. La sociedad cuenta, la OMS lo recoge, los determinantes sociales están incluidos no solo en la salud mental, sino en la salud física. No da igual nacer, vivir en una ciudad con una polución atmosférica tremenda que vivir en las montañas. Y luego, por fin, lo psico lo interpreto como que cada persona termina encontrando una solución personal que es la que más le conviene según todas las otras. Bueno, y vamos a lo biológico. Hombre, la historia de la psiquiatría es el intento siempre fallido de encontrar enfermedades en el padecimiento mental. Encuentran cosas, pero nunca terminan de ser enfermedades como la diabetes. Nunca terminan. Y yo, porque es prácticamente imposible, creo yo, porque se encuentran demasiadas cosas. Y bueno, luego, por supuesto, complejo, hay unos enormes incentivos en la industria farmacéutica que entran en sintonía con una considerable, como decir, pereza quizás de algunas personas que prefieren a través de medicamentos, ¿sabes? Que a veces yo los prescribo y son muy útiles, pero no pueden ser la base de ningún tratamiento. Hay una energía entre personas que les parece muy bien tomar medicamentos porque, bueno, y además nosotros nos movemos en el modelo psicodinámico. Yo ya no sé cómo explicarle a la gente que me viene a la consulta de que no doy herramientas que intento que la persona piense y le puedo explicar que esto es una buena idea, una mala idea, etcétera, pero no. Hay también en estos tiempos, me parece a mí, una tipo de persona que se aliena de una manera muy curiosa a las herramientas, los programas, los modelos, los YouTube. Si a esto le añadimos los enormes incentivos económicos que aparecen en el desarrollo de nuevos fármacos que puedan producir un dinero, pues esto es esto. Pero, sin embargo, profesionales casi todos sabemos que esto no funciona bien. Me parece que la primera decena del año, bajo la administración Obama, fue la década inferior. Inyectaron toneladas de dinero para hacer investigación básica. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontraron muchas cosas, pero no apareció ni el gen de la esquizofrenia ni el medicamento que cura la esquizofrenia. Nadie sabe lo que es la esquizofrenia, ni hay un solo gen que codifique la esquizofrenia. ¿Sabes? Entonces eso es un poco en lo que estamos. ¿No piensas tú que en este modelo que estamos hablando de los libros, es verdad que intenta un poco paliar, porque el exceso de medicación, cuando estás intentando acompañar a personas hacia dispositivos mucho más utilitarios, el atajo que tú estabas diciendo dificulta nuestra intervención? Entonces, ¿no piensas tú que este modelo ha venido también pues para decir, oye, la medicación es necesaria, está claro que tiene que ser un apoyo, pero entendámonos como apoyo, no
no piensas tú que vamos por ahí, que afortunadamente vamos a... No sé si estoy excesivamente de acuerdo con la reflexión que decís. ¿Estamos incrementando el consumo? Sí, pero ¿qué tipo de consumo? Porque yo creo que va mucho más por temas de pequeños malestares. Me tomo el Orfidal, etcétera, que eso se ha incrementado en España en relación a, no sé si era un 22 o un 23%, un disparate, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de trastorno mental grave, ese sí, pues, no lo tengo yo tan claro. No entiendo yo tan claro que la medicación excesiva hoy en día sea una utilización. No lo sé, tú eres psiquiatra, yo soy psicólogo. A ver, a mí me parece que los medicamentos también son oportunidades. Los medicamentos hacen cosas de las que nos podemos servir para una persona que no duerme. Es relativamente fácil hacerle dormir. No dormir es horrible. Correcto. ¿Sabes? Una persona que tiene una especie de estado de anticipación, ansioso, temeroso, que vendría a ser mi definición actual sobre lo que podría ser un brote psicótico, de estado de exploración y de búsqueda de alguna clase de en el exterior que dé sentido a lo que estás sintiendo. Bueno, hay muchos que piensan que esto está es un estado dopaminérgico y que si damos bloqueantes dopaminérgicos vamos a tener esto. Podría ser una buena explicación, no tanto porque sea un problema originalmente dopaminérgico, la esquizofrenia, sino porque en realidad es una situación de estímulo dopaminérgico interno o algo así. Si utilizamos un bloqueante dopaminérgico, y la persona pues, se tranquiliza generalmente. ¿Y cómo se debe hacer? Con un paciente pues utilizando la dosis mínima necesaria, anticipando por una persona, Apoyándote en otra estrategia. Yo creo que la cuestión, no sé por qué, quiero un poco matizar, no pertenezco a los grupos psicoanalíticos contrarios no a la medicación, puesto que la uso. No es esa la cuestión es el lugar de la medicación y cómo utilizamos. Porque lo que yo veo en la consulta a veces son pacientes graves también, hipermedicados, pero porque se le ha dado prioridad al fármaco en base bueno, pues esto, lo que está circulando es un gen, es la dopamina, etcétera, no es la consecuencia de ello. Entonces ahí es donde digo, con otro modelo de intervención, tirando a la baja, no tirando siempre a la baja, no, yo creo que tirar a la baja, no tener anestesiado no al paciente, tirando no a la baja, podamos encontrar ahí un cierto equilibrio. Y es donde veo todo el trabajo que habéis aquí planteado, ¿no? Es decir que el modelo biopsicosocial, pero a veces parece que se corta la cosa en el bio y queda el otro como separado. Queremos dar la palabra. Así. Sí, muchas gracias. Yo sé que os vaya muy mal, yo no sé nada ni la mitad de lo que estoy diciendo, pero tengo a un familiar muy cercano, ya muchísimos años, no sé si se puede considerar depresión, que no sea enfermedad grave mental, no lo sé. Pero bueno, entonces no sé lo que llamáis enfermedad grave mental, sí, los que son es la esquizofrenia, no sé cuánto, la que aparece en la televisión y ha matado a su... ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Pero la sensación que yo tengo es que después de muchos años en 1000 podcasts, leer libros, ir a círculos psicoanalistas de Lacan, no sé qué, a mí eso me encanta. Ver intervenciones de medicación a lo bestia, electroshock, no somos para muchas cosas, sí lo he visto. Y mucha gente. Yo creo que el problema es muchas veces la sociedad. Y la intervención frente a un mal, el diagnóstico, yo no lo sé, me da la sensación de que diagnosticar a veces no está bien. Lo que tienes es esto. Pues no, a lo mejor yo es que pero hay una sociedad ahora preparando por lo que estáis diciendo para que se pueda resolver que te presente. ¿Quién tiene que entender? Yo era pediatra y para la pandemia decía que había que crear una nueva fase en la medicina que se llama patología. Llamó el segundo nacimiento. Y decía que ahí tenía que haber endocrinos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque
porque todo tiene que ver con la sociedad, pero eso las no puedo tener, es decir, yo creo que todas estas enfermedades mentales hay que dar dignidad y lo primero es la persona, porque yo creo que cada persona es, pero tienes que tener tiempo para saber qué le ha pasado, qué le pasó, cuál es su entorno social, qué probabilidades tiene, como comentaba, no sé, el acompañamiento terapéutico, pero sobre todo yo creo que hay dignidad y creo que hay posibilidades de que la persona, perro verde, que me parece que tú estás comentando, encuentre su lugar. Pero claro, eso es cuestión de dinero, es cuestión de que la gente se conciencie, es cuestión, o sea, ¿cómo está ahora mismo eso? Porque yo creo que sí podría funcionar, pero tiene que intervenir mucha gente, que la medicación es necesaria a veces, pero no cura. Es que está demostrado, por ejemplo, la depresión no la cura. ¿Qué no la cura? El tema económico, social y desde pequeñitos, o sea, son muchas cosas. Entonces, ¿cómo veis eso ahora? ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué recursos hay? Porque no, claro, estáis hablando desde desde la calle, ¿no? Yo vengo de la calle y voy a tener imagen de esa mujer que tiene un niño que descubre que algo que es diferente, que algo hace distinto y la madre que tiene intuición o el padre dicen, a este niño le está pasando algo, no sé qué es. Ya está, ya lo has llevado a un sitio y le han dicho trastorno que ya TDAH, no sé cuántos, venga a medicarle. A lo mejor es un niño y no está de acuerdo porque es muy imaginativo y necesita otro sistema. Entonces, eso, ¿cómo se está hablando? Veo que se está avanzando desde como hay manicomios ahora. Estás diciendo que hay una involución. Entonces, no sé qué papel tienen las asociaciones, los padres, los colegios de trabajadores sociales. No sé, hay que abordarlo desde muchas. Y para mí una clave también es la económica, es decir, en qué mundo estás viviendo. O sea, y que yo estoy trabajando en sitios en los que la gente para poder sobrevivir ahora tiene 2 trabajos y deja a los niños solos todo el día. ¿Qué puedes controlar ahí? Eso va a crear muchas cosas. Entonces, a ver, es muy grande, pero no sé. Te estás planteando temas. Bueno, pues sí, es que esto es prácticamente una revisión de todo el sistema social, pero por responder a ustedes, no, y muchas veces por preguntar de mejor acción en qué página estamos, ¿vale? A ver, empezando por el CICAR, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que vino Benedetto Salvador, que ha sido director general de la OMS, aquí a Madrid, y sabía el tema de lo comunitario. Y había una versión de lo comunitario que defendían los profesionales en ese momento, que era lo comunitario en el sentido de una serie de servicios públicos provistos, dotados, etcétera, etcétera, con toda la y que Benedetto Saraceno decía un poco sarcásticamente, dice, miren, la comunidad no es esto que ustedes dicen, no es tampoco la comunidad del anillo, ¿sabes? De la saga esta ¿cómo era? De los elfos y compañía, ¿sabes? No es eso. En la comunidad está lo mejor y lo peor. En la comunidad a usted le tratan y le ayudan, ¿no? Entonces, el profesional comunitario, pues por supuesto, puede utilizar los recursos que se ponen a su disposición, utilizarlos mejor, peor, y a partir de ahí hacer trabajo comunitario. Pero también se puede hacer trabajo comunitario sin necesidad de un despacho. Yo, por ejemplo, nosotros cuando estaba en un hospital de día que yo trabajo toda la vida en adolescentes, se nos planteó un problema. Los pacientes estaban un año, después de su primer brote, etcétera, etcétera, bastante bien, volvían, se detenían de nosotros, decían, ya no nos vamos a ver, esto se terminó. Decimos, no, que no te vas a quedar aquí para siempre. ¿Qué hicimos? Pues creamos una asociación. La asociación Alonso Quijano. ¿Cuánto presupuesto tiene? 0. Es una red de ayuda. Ha durado 20 años. 20 años. Hemos tenido alguna subvención de 800 pavos aquí, que al final no queremos subvenciones porque nos cuesta más trabajo el papeleo, entonces funciona con un poco de aquí y un poco de allá, hacemos certámenes poéticos. ¿Dónde se presentan los certámenes poéticos? En Madrid, en Libertad 8. Nos dejan la sala, donde lo cantan los cantautores. Eso es trabajo comunitario, o sea, hablando de comunidad. Luego, y con esto también empezando por el principio. ¿A qué le llamamos enfermedad mental grave, este nombre tan horroroso, lo que sea? Bueno, en el principio de los tiempos, Abelardo decía,
diagnóstico, duración y discapacidad. Determinados diagnósticos, sobre todo esquizofrénico y trastorno bipolar. Duración, más de 6 meses. Y discapacidad, esto se mide por la disfuncionalidad. ¿Qué ha pasado con el tiempo? El diagnóstico cada vez nos importa menos. Duración, no sé, Carlos estará más al tanto. Discapacidad, bueno, esto quizás es lo más fácil de ver. O sea, la discapacidad, ¿en qué consiste? Pues en que la persona, con el mejor de sus esfuerzos, va con la lengua afuera para intentar sacar adelante su vida. Entonces, ahí estamos buscando de irle poniendo las ayudas que se pueda. Un comedor, intentas trabajar, vete a hablar con Luis. Te podrá encontrar trabajo en un hotel, ¿sabes? En Manantial Pharma, en una librería. Yo esta semana hay una paciente a la que veo semanalmente por una cantidad irrisoria de dinero, con una persona que salía del hospital. Yo creo que 20 o 25 años. Bueno, encontró su primer trabajo esta semana pasada en una librería. ¿Sabes? Entonces, no sé, estas son las cosas que pasan cuando consigues adoptar este tipo de actitud, que hay que adiestrarla a través de mucho conocimiento de la red, mucho donde están las oportunidades, conocimiento de cómo es el proceso de las personas, cómo se siente por dentro las personas, y decir, por ejemplo, un ingrediente fundamental de la idea de recuperación, me parece mencionar, es la esperanza. ¿Quién puede vivir sin la esperanza? ¿Sabes? Pero la esperanza tiene que ser, no es la esperanza de la fe, esperanza y caridad, no es la esperanza del carbonero, la esperanza basada en que sabemos que pasan cosas interesantes y de término. Luc Chomsky era un psiquiatra suizo que en algún momento de los años 60, un manicomio de larga estancia, cuando estaban cerrando los manicomios, lo cerraron. ¿Y qué hicieron? Usuarios que llevaban 20, 25, 30 años en el manicomio, ¿a dónde se fueron? A su casa, o a lo que quedaba de su casa, o a vivir con un primo de no sé dónde. Todos decían, esto va a ser un desastre. Luc Chomsky siguió a 200 de estas personas, un número grande, al cabo de 5 años. ¿Y qué se encontró? Pues se encontró que eran personas que eran bastante excéntricas, que tomaban mucha menos medicación que cuando estaban en el hospital y que estaban muchísimo más contentos. Entonces, esto es un poco el espíritu que te transmito, ¿sabes? Ahora, vivimos en un mundo terrible y hay que... Yo por lanzar un cargo de esperanza. Yo conozco un programa. Quiero decir que eso pasó también todo esto que estamos hablando, del modelo universitario, que se está desarrollando. Yo lo conozco, a mí me lo explicaron hace 2 años. Y no me diría estar en funcionamiento. Que eran 2 personas que hacían un trabajo de facilitadores sociales, pero no con las personas de los servicios, con las personas de salud. Eran facilitadores de cara a la comunidad. Lo que hacían era establecía determinada comunicación y formación específica con lo que ellos identificaban como actores importantes de la comunidad. Estamos hablando de un barrio concreto, de un área de salud concreto en Toledo, por tanto algo que es más o menos, y 2 personas se dedicaban a algo tan sencillo como lo que decía Ricardo, de hablar con el conserje del polideportivo, de hablar con el encargado de la biblioteca, de hablar con el del cine, y que en reuniones donde no aparecen mis es decir, que no estamos hablando lo que estamos hablando es de facilitar a personas que se van a acercar a esos recursos de una forma normalizada la posibilidad de no ponerles trabas, ¿no? Estamos hablando simplemente de qué modelo más complicado, ¿no? Y estamos hablando de cuánto vale. Pues 2 personas contratadas seguramente a media jornada, que no estamos hablando de dinero. ¿Y qué impacto tiene? Pues multiplicador por lo que queramos, ¿no? Yo creo que un poco el modelo va hacia ahí. Una de las partes del modelo va hacia lo que tú estás comentando. Es verdad que es lo malo, una experiencia que te puedo decir.
en un barrio concreto de Toledo. Yo creo que eso debería ser generalizable, porque tú has hablado de la línea que tenemos que trabajar pues, para cubrir todos esos objetivos que tú planteas encima de la mesa. Y saben mucho más de lo que están diciendo de salud mental, claro que sí. Yo creo que sí, yo creo que vamos en el camino. Pero común Lo que pasa es que muchas veces es menos común de los sentidos, pero vamos, si lo ponemos, sí, Bueno, vamos a ver, que son las 9:20. Yo creo que tenemos que poner final a esta reunión. Os agradezco muchísimo las intervenciones. Todos ha sido para mí un trabajo muy rico. Que abre posibilidades magníficas de continuar pensando, continuar investigando, continuar publicando. Hablando de publicaciones, ¿cómo conseguir los libros nuestros? Siempre lo mejor es en la página web de la editorial www.psimática.com. Psimática empieza con P de www.psimática.com. Ahí los compradores de países distintos van a pagar con sus tarjetas en sus monedas de su propio país. Vamos a imprimir en su propio país y lo vamos a enviar a casa sin problemas de aduana, sin problemas de costes de portes. Y por último, reitero que la editorial está abierta para proyectos en este sentido, dando, publicando trabajos tan interesantes. Por mí cerramos así. ¿Os parece bien? Muy bien. Gracias.